Imagen en directo de esta segunda jornada del debate del Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. Interviene en este momento la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, que está hablando ahora mismo en el estrado. La jornada ha continuado a lo largo del día de hoy entre el presidente del Gobierno, que ha contestado a los grupos minoritarios en la Cámara después de que ayer interviniese la portavoz de la oposición y los grupos mayoritarios en el Congreso de los Diputados. En una situación muy difícil de La Palma, no me diga lo que ha hecho. En La Palma la gente está desesperada porque tienen incertidumbres de futuro. Sentémonos. Seamos capaces de darle certeza a los palmeros para que no tengan que volver la maleta a la inmigración. Bueno, pues ya ven que hoy ha seguido el debate, pero dejando de lado las consignas políticas, sigue coleando la ambiciosa batería de ayudas y subvenciones de Sánchez, que se va a pagar en parte con la subida de impuestos a eléctricas y bancos. Pero ambos sectores levantan hoy la mano para advertir que sus beneficios no lo son tanto y que aún tienen muchas inversiones que afrontar. Y los consumidores se preguntan si se les repercutirá esa subida en las facturas a ellos. Por lo tanto, ¿quién va a pagar al final? Un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. El Gobierno no especifica porque aún no tiene los detalles de esa subida de impuestos, aunque asegura que el modelo a aplicar es el de Bélgica o Italia, donde en marzo se impuso un impuesto extraordinario por los beneficios de 6 meses. Otra cosa es la reacción de los mercados, sensibles ante estas imposiciones no previstas. Las bolsas reaccionan a la baja, con grandes pérdidas, sobre todo en los sectores aludidos, y la patronal advierte de que las medidas pueden frenar el crecimiento económico cuando más falta hace. Hoy se han hecho públicas las imágenes de la matanza de Uvalde, en Texas, desde el interior del colegio. Y lo cierto es que estremece comprobar cómo el asesino de 21 personas, 19 de ellas niños, se dirige inexorablemente contra sus víctimas. Pero también al ver la lenta reacción policial, que tardó 77 minutos en intervenir, cuando los primeros agentes, ahí los ven, llegaron al lugar de los hechos apenas 3 minutos después que el asesino. Todos se van arremolinando sin intervenir, mientras en el interior de la clase se oyen los disparos y los gritos. Veremos la reacción de ese pueblo de Uvalde ante estas imágenes. Y las fotografías del telescopio espacial James Webb nos permiten echar un vistazo más cercano a la inmensidad del espacio y al pasado, porque esa luz que estamos recibiendo ahora a través de sus lentes fue emitida en muchos casos hace millones de años. Es una manera de saber qué ocurrió en galaxias como la nuestra, que probablemente ya ni siquiera existen. La calidad de las imágenes va a permitir a los investigadores dar un enorme salto en la investigación astrofísica. Luego les vamos a contar qué se ve exactamente en esas fotografías. Pero comenzamos en Madrid, donde hoy continúa el debate sobre el Estado de la Nación. Como han podido ver en directo, le ha tocado el turno hoy a los grupos minoritarios del Congreso. Silvia Mascareño, buenas tardes. ¿Qué destacaríamos hoy de esta jornada? Pues después de esa jornada de ayer protagonizada por esos grandes anuncios de nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas, con los que el Gobierno pretende recaudar 3.500 millones de euros, la realidad es que la jornada de hoy no está dando grandes titulares, más allá de que Sánchez ha confirmado que este mismo mes el Consejo de Ministros aprobará una nueva ley de secretos oficiales, tal como se había comprometido con sus socios parlamentarios. Aún así, el presidente ha tenido que escuchar críticas a izquierda y a derecha. A la derecha, por ejemplo, Ciudadanos, que lo califica como un populista, pero también sus socios parlamentarios, el PNV, que critica que esté gobernando como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene. Ahora mismo está en la tribuna de oradores Ana Oramas, que le ha pedido medidas específicas para el archipiélago, que ataje los precios de los billetes a la península, que agilice las ayudas a La Palma y que el transporte interurbano en las islas, sea en guagua o en tranvía, sea gratuito, igual que Sánchez se comprometió ayer a que sea gratuito los trenes de cercanías aquí en la península. Momento para el balance. Aún no ha terminado el debate, pero sí podemos destacar ya los momentos más destacados en este debate en el Congreso de los Diputados en estas dos jornadas. El momento más tenso llegaba de la mano de Gabriel Rufián, que llegó a mostrar 3 balas utilizadas, según él, por la policía marroquí en el salto a la valla en Melilla. A pesar del rifirrafe, el Gobierno no rompe ni con Esquerra ni con sus socios, con los que aparentemente muestra una mayor unidad, en especial después del anuncio de los impuestos a la banca y a las eléctricas. Otro de los protagonistas, Alberto Núñez Feijóo, pero esta vez solo como oyente. Dicen que en las malas una inflación de más de un 10%. ¿Cuánto ha subido la gasolina, el alquiler?
Con ustedes, Cataluña siempre pierde. Un problema fronterizo, un problema humanitario y un problema energético. La unión hace la fuerza y surge. Una chispa de esperanza Que vuelve a unir a los socios de gobierno. Y usted hoy ha acertado en su discurso y en sus anuncios, señor presidente. Aunque no todos conformes. Y Esquerra protagoniza uno de los momentos más tensos del debate. Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de Ceuta y Melilla, con la que mataron a 37 personas. Aunque esto produjo uno de los mayores aplausos a un Sánchez molesto. Aquí entraron balas, sí señoría, entraron balas. Están en los techos de esta casa y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado. Que ponía en pie a todos los miembros del Ejecutivo hasta que, con uno de sus refranes, Apúnteselo, señor presidente. llegó el líder del PNV, Aitor Esteban. El que quiera tener pollos el día del Señor, que eche la llueca el día de la ascensión. O mejor dicho, que aproveche bien el mandato si quiere renovarlo, aunque la oposición desconfía y vaticina. Un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Quien, a pesar de ser uno de los más nombrados, Señor Feijóo. Señor Feijóo, aprovecho para saludarle. No sé si el señor Feijóo en algún momento dado podrá dar una respuesta definitiva a ello. pero no respondió, y es que al no ser diputado, solo pudo ser oyente. Pero de lo que más se habla todavía es del anuncio de Sánchez de un nuevo impuesto a las eléctricas y a la banca que provocó el aplauso de sus socios y la caída de la bolsa. Los sectores afectados advierten de que sus beneficios no dan para tanto como pide el Gobierno y que al menos el sector eléctrico va a resentirse de las inversiones previstas en infraestructuras. El IBEX 35 se resiente una jornada más tras el anuncio de la creación de nuevos impuestos. Cae un 0,5%, pero resiste frente a las bolsas europeas. Impuestos para evitar, según el Gobierno, que las grandes fortunas sigan creciendo durante la crisis. Por ejemplo, en 2021, los 6 principales bancos de nuestro país ganaron cerca de 21.000 millones de euros. La ministra de Transición Ecológica asegura que aún se están diseñando estas medidas, pero que se tiene como referencia a las implantadas en Italia o Bélgica. El gobierno de Mario Draghi aprobó en marzo un impuesto solidario extraordinario, es decir, las empresas deberán pagar un 25% por los beneficios obtenidos en los 6 meses anteriores, según el presidente italiano, para evitar que las energéticas suban las tarifas. L'unica garanzia di protezione. Pero para la patronal bancaria, la subida de los tipos de interés no garantiza más beneficios para los bancos. En cambio, podría generar el efecto contrario y frenar la actividad económica. Los bancos pagan muchos impuestos, mucho más que otros sectores. Una medida de este tipo no solo distorsiona los mercados, sino que rompe el principio de igualdad. La subida de los tipos de interés que llevará a cabo el Banco Central Europeo se debe al repunte de la inflación y puede llevar a un deterioro de la actividad económica. Por su parte, la patronal de empresarios alerta que este anuncio podría generar desconfianza y denuncia que es un error seguir apostando por los impuestos y no reducir el gasto público. Si el Estado confisca con un impuesto especial gran parte de los beneficios, hasta 7 o 8 mil millones de euros, de dos grandes sectores como la banca y el sector energética, pues lo que va a traer es, por un lado, y como primera medida, el consumo de esas empresas, y por otro lado, aumentar la desconfianza como país receptor de inversiones por parte de España. Ambas organizaciones denuncian la improvisación jurídica del Gobierno en los últimos meses. Bueno, pero el gran culpable de esta inestabilidad, en buena parte sin duda, la invasión de Rusia a Ucrania. A medida que incrementa Rusia su ofensiva en la región de Donetsk, Ucrania también aumenta su contraofensiva para que las tropas invasoras no consigan hacerse con todo el Donbass. Según el gobierno ucraniano, su ejército logró destruir un almacén de municiones ruso en Novakazovka, es una ciudad al sur del país. Moscú lo niega, dicen que no era un depósito de armas y denuncia la muerte de 7 personas. Bueno, y otro escenario importante, este que vemos con la llegada esta mañana de una delegación rusa a Estambul. A esta hora está teniendo lugar un importante encuentro en esta ciudad turca para desbloquear la exportación de cereal de Ucrania. Hay representantes rusos, ucranianos, turcos y también mediadores de las Naciones Unidas buscando una solución para evitar una crisis alimentaria mundial.
Bueno, y un hecho que no se daba desde hace 20 años. Ahora mismo, el dólar estadounidense está en paridad con el euro, valen lo mismo. Y esto podría no ser algo bueno, ya que se espera que la moneda europea se sitúe incluso por debajo. Es decir, que el euro llegue a valer menos, algo que según los expertos es irreversible. Nos lo cuenta Natalie Salas desde Washington. Viajar a Europa en este momento parece haberse vuelto un poco más atractivo para los estadounidenses, porque por primera vez en 20 años el tipo de cambio entre el euro y el dólar alcanzó la paridad. Esto significa que ambas monedas valen lo mismo, es decir, un euro equivale exactamente a un dólar. Pero como monedas que son, también este hecho tiene dos caras. Si bien el dólar ha ganado terreno, la baja de un 12% en lo que va de año del euro también aviva los temores de recesión en el viejo continente, que debe lidiar de primera mano con una alta inflación no esperada, además también la incertidumbre de si van a tener o no suficiente suministro de energía, dada la guerra en Ucrania y las desavenencias que hay de gobiernos con Rusia. Ahora, ¿cuáles son los planes también en este momento de Europa? Bueno, la alta inflación, que es un aspecto mundial, y así como Estados Unidos ha hecho lo propio con planes que ayuden a bajar sobre todo el precio del combustible aquí en el país, el Banco Central de Europa va a hacer lo mismo, elevando los tipos de cambio por primera vez desde el año 2011. Todo esto para hacerle frente a una inflación que supera los 8 puntos porcentuales. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Televisión Canaria. Nuestra moneda vale menos, los precios siguen subiendo y hemos conocido que el IPC en nuestro país en el último año ha subido el 10,2%, en Canarias ha sido del 8,5%. Este año en Europa, Francia es uno de los países que mejor ha contenido la inflación, que allí es del 5,8%. En el lado contrario está Turquía, donde los precios han subido un 70%. En Argentina tienen una altísima inflación también, un 60%. Vamos a hablar precisamente de la situación en aquel país. Lo hacemos con Edgardo Riva, es profesor universitario en Buenos Aires. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, pues aquí viendo cómo se vive o se sobrevive con una inflación tan alta en Argentina. Allí la verdad es que están acostumbrados ya a una inflación que en momentos llega a hiperinflación. Tengo entendido incluso que Argentina es el país con un periodo más largo de inflación de todo el planeta. Pero no sabemos si esta situación es peor que las anteriores o no. Cuénteme. Es difícil comparar situaciones con las del pasado, porque como la Argentina vive teniendo una crisis cada 20 años, una tras otra, cada crisis, más allá de la profundidad de la crisis en particular, pega sobre una sociedad que tiene mayores índices de pobreza y de exclusión social. Edgardo, ¿es cierto que un producto que tiene un precio por la mañana puede encarecerse al mediodía o tener otro precio luego por la noche? ¿Los precios cambian con esa rapidez? Sí, no tanto todavía, eso ya lo hemos vivido nosotros en Argentina en la época de las hiperinflaciones que empezaron en 1989 y concluyeron en 1991. Sí es cierto que como ha habido algunas medidas de tipo administrativo, ha habido una remarcación muy importante de precios. Básicamente la medida de tipo administrativa que tomó el gobierno fue no permitir más permitir importaciones al dólar oficial, que en este momento está en 130 pesos, y que los importadores tengan que hacerla al dólar libre, que ronda los 270, aproximadamente el doble. Entonces, lógicamente, todo lo que tiene algún componente importado ha sufrido un aumento muy significativo y, bueno, eso es lo que llaman algunas remarcaciones. Pero no estamos todavía en un proceso de remarcaciones permanentes como lo hemos vivido en otros casos. Claro, nos planteamos cómo puede ser el día a día, ¿no?, con esta inestabilidad en los precios. Yo me imagino que muchos se refugian en divisa extranjera, en el dólar, por ejemplo, ¿no?, porque ante un peso que puede variar y puede bajar de valor en muy poco tiempo, se refugiarán en el cambio de divisa. Exactamente. En la Argentina tenemos una tradición desde 1975 de deshacernos rápidamente de la moneda local, los pesos argentinos, y tener como reserva de valor los dólares. Muchos pudieran pensar, bueno, quizá entonces habría que dolarizar la economía argentina, pero esto que en algún momento se ha hecho ha resultado todavía peor, ¿verdad?
No fue exactamente lo que se hizo en aquel momento, fue algo parecido, pero en este momento es virtualmente imposible la dolarización de la economía porque no hay reservas suficientes para hacer el canje que se requeriría hacer entre dólares y pesos argentinos, así que no es una alternativa válida. Lo que tiene la Argentina es un desequilibrio de sus variables macroeconómicas, que básicamente el desequilibrio consiste en que la Argentina vive por arriba de sus posibilidades y en este momento no existe más quien le preste a la Argentina. Por lo tanto, a lo que tiene que ir la Argentina es a una reducción de sus déficits, tanto fiscales como comerciales, es decir, entre importaciones y exportaciones. Bueno, pues Ergasto, muchas gracias por habernos atendido. Vamos a ver si empezamos a remontar, porque por mucho que sea una situación ya conocida en Argentina, no deja de ser un problema gordísimo, tener una inflación ahora mismo del 60%. Gracias por atendernos. Adiós. Un saludo. 77 minutos. Es lo que tardaron los agentes en actuar en el tiroteo de la escuela de Uvalde tras llegar al lugar. Habían llegado 3 minutos después que el agresor, que el asesino de 21 personas. Y viendo las imágenes que se acaban de hacer públicas, resulta desesperante ver cómo se concentran cada vez más agentes en el lugar de los hechos sin que nadie intervenga en todo ese tiempo, mientras el tirador asesinaba a 19 niños y 2 maestras. 24 de mayo, Uvalde, Texas, 11:28 de la mañana. Las cámaras de seguridad captan cómo Salvador Ramos estrella su camioneta contra la valla de la escuela primaria Robb. Acto seguido, se dirige a pie hacia el centro educativo. 3 minutos después, una profesora llama a emergencias y alerta de la existencia del individuo accediendo a la escuela con un rifle en la mano. Se escuchan los primeros disparos. 11:33. El autor del tiroteo accede al edificio con el arma. Tranquilamente camina por el pasillo hasta que de repente abre fuego contra una de las aulas. A las 11:36, solo 5 minutos después de llamarlos, llegan los primeros agentes. Los disparos no cesan. En un primer momento caminan hasta la misma puerta donde se encuentra el tiroteador, pero una nueva ráfaga les hace retroceder. Deciden quedarse apostados en el pasillo. Los minutos van pasando, todos permanecen en silencio. Los efectivos son cada vez más. Policías, patrulla fronteriza, agentes federales, grupos tácticos, todos fuertemente armados. Pero nadie se atreve a traspasar esa puerta, a irrumpir en el aula. A las 12:50... se produce un tiroteo entre ambas partes. 77 minutos después, se logra por fin reducir al sujeto. 19 niños y 2 profesoras pierden la vida. El vídeo, divulgado por un medio local, indigna aún más a las familias de las víctimas tras quedar patente la tardanza en actuar de los agentes. El estado de Texas prosigue con la investigación de la masacre. Bueno, aquí en nuestro país hoy se cumplen 25 años de otro asesinato, el de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Blanco era concejal de la pequeña localidad de Ermua, en Vizcaya. La banda terrorista lo secuestró 2 días antes y pidió el acercamiento de presos a cambio de no asesinarlo. Lo hicieron a pesar de la reacción de toda la sociedad española para pedir su liberación. La muerte de Blanco fue también el inicio de la derrota de ETA. Y por lo que hoy no es, mañana puede ser. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel. Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Vamos con otro asunto. En plena octava ola del COVID, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, recomienda comenzar ya con la administración de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna. ¿A quiénes? Miguel Vega. Sí, tras reunirse la Agencia del Medicamento Europeo con los países miembros, ha recomendado esa cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo a los mayores de 60 años, a los sanitarios y también a los vulnerables. La Agencia del Medicamento Europeo ha asegurado que está trabajando para adquirir nuevas vacunas adaptadas a variantes como la que se está extendiendo rápidamente en la India. Es una sublinaje de Omicron denominada Centauros. Según los expertos, es 5 veces más contagiosa y tiene 45 mutaciones del virus. Por eso la Organización Mundial de la Salud asegura que esta pandemia no ha acabado y que se debe seguir reforzando los sistemas sanitarios para que no colapsen y se siga vacunando a la población. Subvariants of Omicron like BA4 and BA5 continue to drive waves of cases, hospitalization and death around the world. Second, surveillance has reduced significantly, including testing and sequencing, making it increasingly difficult to assess the impact of variants on transmission. Aquí en Canarias Sanidad ha registrado más de 2.000 nuevos casos de COVID en mayores de 60 años. Miguel. Sí, es esa población que sigue muy pendiente de la Consejería de Sanidad. Son 2.027 los casos confirmados en los últimos 4 días y son 23 los pacientes ingresados en las unidades de críticos de las islas. Suponen un 5,3% de ocupación de las camas de críticos de los hospitales de Canarias. Tristemente, la noticia son que en la última semana han fallecido 27 personas en las islas por COVID-19. A nivel nacional, misma tendencia a la alza. En las últimas 7 días se han notificado más de 34.000 nuevas infecciones de esos mayores de 60 años. En las unidades de críticos de España hay 501 pacientes, supone un 5,7% de ocupación con pacientes COVID y han fallecido en los últimos 7 días por COVID-19 en nuestro país 292 personas. Marcos López Hoyo es presidente de la Sociedad Española de Inmunología. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, usted advierte de que el impacto puede ir en aumento en las próximas semanas. Sí, digamos que la incidencia está siendo muy elevada, solo controlamos los datos de gente de más de 60 años y además sabemos que el rastreo y el testado pues no está siendo tan masivo ante la presencia de síntomas como era anteriormente. Hay gente y ahora tenemos muchas relaciones sociales, la cifra va aumentando. Estamos esperando a ver si esta semana se controla y si no vamos a tener realmente problemas porque es una subvariante, esta BA5 más infectiva que las que eran previas de Omicron y los datos ahí está subiendo claramente. No produce unas neumonías tan importantes o tan graves como producía probablemente variantes anteriores como Delta, pero es cierto que afecta a gente de más edad y que suelen tener patologías de base que las descompensa de una manera paralela a lo que solía hacer siempre la gripe en el periodo de invierno, pero solo en 3 meses. El virus suele descompensar patologías graves y eso induce hospitalización. Claro, pero se puede dar además la paradoja, Marcos, de que no siendo más grave, sí puede matar a más personas. Si las cifras son muy altas, evidentemente, e induce mucha hospitalización, al final podremos ver muchos fallecimientos. No es que produzca un cuadro grave, no es que induzca de entrada el ir a intensivos y de ahí fallecer, pero sí que es cierto que es un cuadro que si aumenta mucho las cifras, rebosa el vaso y al final puede tener problemas, sí. La tendencia respecto a los cambios, a las mutaciones, ¿es la que ustedes esperaban? ¿Que fuese cambiando, que fuese mutando y que a lo mejor llegue un momento en que prácticamente desaparezca? El virus está mutando continuamente. Cada 2-3 meses nos sale una nueva subvariante o una variante completa. Cada algo más de tiempo, pues esa variante es claramente más infectiva. Grave parece que está siendo menos y además, afortunadamente, tenemos a la población mayoritariamente y masivamente vacunada y eso nos está protegiendo de enfermedad grave. Pero sabemos que esas mutaciones van a estar. El virus se ha quedado con nosotros. Ya no hablamos de un COVID grave, agresivo, síndrome sistémico a todo el organismo y que lleva a UCI, pero sí que es una infección viral que descompensa a la gente más vulnerable. Y eso va a estar aquí y parece que es permanente, no depende de periodos de invierno, verano, porque las olas están viniendo independientemente de la época del año en que estemos.
Claro, quizá fue una forma de trivializar la enfermedad en su momento. Ahora lo vemos, llamarla como una gripe, cuando ahora se ve que es una enfermedad que está más relacionada con procesos inflamatorios, ¿no? Quizá de esa manera trivializábamos un poco lo que era realmente esta enfermedad, el problema que podía provocar. Sí, en cualquier caso, gripalizar, usar el término gripalizar también es error, y que pensemos que es algo benigno, no es tal. Es cierto que hay mucha gripe, pero es que todos los años la gripe, cuando no teníamos COVID, afectaba a mucha población. Teníamos, todos los sistemas hospitalarios tenían que poner planes específicos de gripe y mucha gente ingresaba y mucha gente fallecía, en torno entre 5.000 y 15.000 en España en cuestión de 3 meses, que son cifras muy relevantes. Marcos, una última cuestión. La Agencia Europea del Medicamento recomienda vacunar en vacunación masiva en determinados grupos de edad o grupos de riesgo. ¿Está de acuerdo? Nosotros hemos dicho que sí, que es la segunda dosis de refuerzo, ya lo dijimos cuando se aprobó al grupo 7, a los más vulnerables, y también decíamos que era factible hacerlo en los de más de 80 años. En todo caso, a estas alturas sí que creemos, y así lo ha dicho la Agencia Europea de Medicamento y la CDC Europea, es decir, recomendarlo, pero probablemente esperar al otoño, porque la gente está respondiendo bien frente a la enfermedad gracias a esas vacunas. Queremos esperar al otoño a disponer de nuevas fórmulas de vacunas, tanto la española de IPRA como las otras de Pfizer, Moderna, con variantes, para inducir una respuesta más potente, ¿vale? Y eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos esperar y propugnamos esperar a eso. De acuerdo. Marcos, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, miren la fotografía que les vamos a mostrar a continuación. Es impresionante, ¿eh? Es una de las fotografías que ha tomado el telescopio James Webb con una resolución nunca vista. Miren, esto antes se podía ver desde otros telescopios como una nebulosa, como algo muy borroso, pero no con esta calidad de imagen. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Estamos viendo la nebulosa Carina, que es una de las que ha fotografiado este telescopio espacial James Webb. Sí, está situada a 7.600 años luz de la Tierra, que, bueno, en otras palabras, nosotros si fuésemos hasta el Sol tardaríamos 8 minutos en llegar, ¿no? 8 minutos luz, pues esto está a 7.600 años luz, por tanto está lejísimo, y fíjate la nitidez con la que está dibujado. Lo llaman acantilados cósmicos. No dibujado, fotografiado. No, lo llaman acantilados cósmicos, Roberto. Lo que tenemos en la parte inferior, esa parte marrón, es gas, y tenemos estrellas muy pequeñitas y muy jóvenes, bebés, estrellas que tardan en formarse entre 50.000 y 100.000 años. Y lo que tenemos en la parte azul son estrellas masivas que están haciendo que precisamente están ejerciendo presión sobre esta nebulosa y la deforman. De repente, entre este punto y este punto, la cresta que vemos aquí en esa nube, ¿no?, de radiación, puede haber años luz de distancia. Exacto. Es una imagen impresionante, de las más que han llamado la atención, pero hay más. Hemos visto otras fotografías, vamos a ver ya la primera, la que salió antes de ayer, que ya prácticamente se ha quedado vieja, pero bueno, que era muy interesante. Esto es de lo más lejos que ha llegado una fotografía, no la más, pero sí de lo más lejos que ha llegado una fotografía hecha por los seres humanos, y ahí vemos miles de galaxias, Roberto, algunas deformadas porque están mucho más lejos, otras que están más cerca, las vemos con un poquito más de nitidez. Bueno, impresionante lo que... Es que no son estrellas, es que no son estrellas, es que esto, por ejemplo, es una galaxia. Esta de aquí probablemente sea otra, es decir, un conjunto de miles de millones de estrellas en un momento dado. Y es una porción pequeñísima, del universo, o sea, impresionante. Bueno, siguiente fotografía de las que ya desvelaron ayer. Esto es la nebulosa del Anillo del Sur. Ahí en el centro de la imagen tenemos dos estrellas. Dos estrellas moribundas, una ya ha muerto, por cierto, amor entre estrellas, qué bonito. Hasta que la muerte nos separe. Cada una de un color, además. Exacto, ¿no? Una ya ha muerto y la otra está muriendo. Y lo que hay alrededor es esos gases que desprenden las estrellas, que probablemente con el paso del tiempo se convertirá en otros lugares diferentes del universo, ¿no? Siguiente fotografía, Roberto. Unas galaxias que podrían haber chocado entre sí, estas que vamos a ver ahora. Ahí vamos, efectivamente, porque vamos a ver, esos son 1, 2, 3 y 4 galaxias, incluso allí hay una que está incluso formada por 2, y lo que dice la NASA y la Agencia Espacial Europea de esta imagen es que son efectivamente galaxias. Una, esta que está a la izquierda, está más cerca de nosotros, pero la vemos como si estuviesen en el mismo plano, y otras que chocan entre sí, movimientos de galaxias que van chocando entre sí, que por lo visto es algo común y que dan lugar a otras galaxias y la formación de otras estrellas. O sea, fotografías impresionantes las que ha sacado, y son las primeras que vemos de James Webb. Aquí nos quedan décadas de investigación y de observación. Cualquiera de estas fotografías, Antonio, serviría para despedir el programa.
Cualquiera para hacernos un póster, desde luego, para nuestro cuarto. Pero mira, hoy nos vamos a despedir con otra cuestión, porque hemos elegido imágenes refrescantes e impresionantes que nos llegan desde Grecia, donde se ha celebrado por primera vez una prueba del Campeonato del Mundo de esquí, con sus ejercicios, esquí acuático, no vayan a pensar que del otro. Así nos despedimos, les dejamos con Telenoticias 1. Hasta mañana.